la clase. Entonces estamos en el electivo de probabilidad y estadística. La unidad corresponde a la unidad número 1, todavía seguimos viendo estadística. El título o tema de la clase de hoy va a ser diagrama de caja. El objetivo de aprendizaje va a ser representar cuartiles en el diagrama de caja. Recordemos que el diagrama de caja nos permite representar los cuartiles. La profesora que les habla es Camila Cortés. Hoy día es martes 23 de junio y la clase está dirigida para el tercero medio A. Entonces, chiquillos, empecemos recordando algunas cositas que vimos la clase pasada. ¿Cuáles son las medidas de posición que estudiamos en la clase anterior? Eran 3. Las 3 más importantes. Pueden activar su micrófono o simplemente responderme por el chat, si les da vergüenza. Voy a revisar el chat. Muy bien. Los percentiles. Benjamín, dígame. Generalmente yo utilizo esa función para los quintos básicos porque ahí todos quieren hablar y participar. Y los cuartiles. ¿Recuerdan las fórmulas, chiquillos? La fórmula del percentil, ¿se acuerdan? A ver. Muy bien, Santiago. Percentil. Si quiero calcular un percentil sub K cualquiera, recordemos que el K puede variar de 1 a 99 en el percentil, es igual a N por K partido en 100. Si quiero calcular cualquier cuartil, recordemos que en este caso los valores de K van de 1 a 3, va a ser N por K partido en 4, y finalmente si quiero calcular el decil sub K, recordando que el decil puede variar el K de 1 a 9, va a ser N por K partido en 10, donde N va a ser la cantidad de datos totales que tengo y el K el decil que quiero calcular. Y la última pregunta, y quizás la más importante, ¿qué nos entrega estas fórmulas? ¿Nos entrega el valor tal del decil, percentil o cuartil o nos entrega otra cosa? Muy bien, Carlos. Muy bien. Nos entrega la posición. Nos entrega la posición de la medida que queremos encontrar. Muchas gracias por su participación, chiquillos. Voy a seguir. Bajo lo mismo anterior, vamos a recordar un poquito lo que eran las medidas de posición en temas de cálculo. Acá les presento el siguiente problema que dice que las notas obtenidas por 15 estudiantes, si 15 es importante, en una prueba de historia corresponden a, y acá van a ver 15 notas. La pregunta número 1 que tengo es, ¿cuál es el valor del decil 3 y qué significado tiene ese valor en el contexto? Chiquillos, ¿se acuerdan cómo calcular medidas de posición?
¿qué es lo primero que debo hacer con los datos? Ver cuántos datos hay. Ya, son 15. Luego de eso, Benja, Em, ¿te acuerdas lo que tenía que hacer con los datos? creo. Em, Antes de calcular cualquier cosa. queríamos ver ¿cómo se llama? Ya me perdí. Ya, a ver, ¿alguien que ayude al Benjita? ¿Cuál cuartil queremos Sí, pues eso es lo que posicionar? queremos calcular, pero hay que hacer algo previo con los datos. Previo, ya. La Claudia te ayuda un poquito. Dice, ordenar Necesito los ayuda. datos de menor a mayor. Entonces, lo primero que tenemos Verdad. que hacer, ordenarlos, pues si aquí están desordenados. Ordenarlos de menor a mayor. Ya, chiquillos, ¿cuál es el dato menor aquí? 2,1. Esta persona no respondió nada. Luego vendría, lo voy a tachar ahí, 3,5. 3,7, gracias Benja. 4,5. 4,8. 4,8. Ya, viene 1, 2, 3, 5,2. 5,5. Voy a seguir aquí abajito. Gracias Benja, vienen 2, 6,5. Profe, le faltó el 6,3 Ah, verdad. Gracias Santiago. 6,3. y el 5,8 también. Espera, hay un 5,8, no lo veo. Ah, sí. Muchas gracias, muchas gracias. 5,8, 6,3, 2, 6,5 y finalmente un 7. Voy a contar los 2,7 datos. y 2,7 y 2,7 y 2,7. Otro 7. Ah, sí, sí, sí. Ahí. Ya, creo que ahí estamos bien. Voy a contar los datos a ver si efectivamente tengo los 15. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ya, muy bien. Muchas gracias, chiquillos. Entonces, primera pregunta. Calcular el decil 3. ¿Cuál era la fórmula de los deciles, chiquillos? K más N entre 10. K por N, Santiago. Ay, ay, ay. Entre 10. Muchas gracias. Como quiero el decil 3, mi K ahora va a valer 3. Entonces, el decil 3 va a ser igual a 3 por N, la cantidad total de datos, 15, partido en 10. Chiquillos, ¿cuánto me da eso? 4,5. 4,5. Muchas gracias. Como me da un número decimal, ya, esta es la parte más difícil de todo, más que reemplazar, más que ordenar, más que todo, recordar los casos. Si me da un número decimal, yo solamente voy a tomar la parte entera, que en este caso, recordemos que la parte entera de un decimal es el número que está antes de la coma. Va a ser 4 y le voy a sumar 1. Sí, 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 Benja, muchas gracias. Se le suma 1. Me queda en 5. ¿Qué significa ese 5? Significa que el decil 3 está en la posición número 5 luego de haberlos ordenado.
¿Cuál es el dato que está en la posición número 5 acá, chiquillos? ¿Qué nota es? $4,8. A ver, 1, 2, 3, 4. Perfecto, 4,8. Lo voy a encerrar aquí con rojito. 4,8. Entonces, el decil 3 va a ser igual a 4,8. ¿Qué significa este dato en contexto? Significa que el 30% de las notas que obtuvieron estos estudiantes, 30% es menor a 4,8. Escribirlo también con rojo acá. El 30% es menor a 4,8. Ya, chiquillos, hasta ahí. ¿Alguien se perdió en algún lado? Muy, muy importante que sepan que la fórmula nos está entregando la posición. Ya, voy a borrar ese desarrollo del decil y voy a calcular el percentil 80 que corresponde a la pregunta número 2. Ya, pregunta número 2. ¿Cuál es el valor del percentil 80 y qué significado tiene este valor en contexto? Pregunta número 1. ¿Cuál era la fórmula de los percentiles? K por N entre 100. ¿Cómo? K por N entre 100. Espérame, entre 100 y lo de arriba, ¿cuánto? K por N. K por N. Muy bien. Ya. Como quiero el percentil 80, el K ahora va a tomar el valor de 80. K entonces igual a 80. 80, reemplazo. K por N va a ser 80 por, recordando que en el N, perdón, era la cantidad de observaciones que tenía, que en este caso son 15 partido en 100. ¿Cuánto me da eso, chiquillos? ¿12? 12. ¿Qué pasaba cuando me daba un número entero? ¿Se acuerdan? ¿Que esa era la posición exacta? No. Según yo es algo peor que cuando me da decimal. Que había que buscar el número, entre los espacios, el 12, la Ya, posición busquemos el 12. 12, ya, busquemos el 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y el percentil, decil o cuartil en este caso, correspondía a el dato que se encuentra en esa posición, en este caso 6,5, perdón, correspondía al promedio entre el dato que se encuentra en esa posición y el dato siguiente. ¿Cuál es el promedio entre 6,5 y 6,5? 6,5. 6,5. Por lo tanto, el percentil 80 es igual a 6,5. ¿Y qué significa ese dato en contexto, chiquillos? O sea, ¿qué significado tiene en contexto?
Ya, significa que el 80% de los datos, o sea, el 80% de las notas es menor a 6,5. Profe, Dígame. ¿por qué cuando usted pidió los deciles usted puso el 30%? Ah, porque los deciles, mira, en los cuartiles, en los porcentajes van de 25 en 25, en los deciles van de 10 en 10 y en los percentiles van de 1 en 1. Por lo Pero es tanto, que igual son 15 cuestiones. ya, Entonces como que si ponemos 10, 10, 10 no sería exacto al 100%. O porque es decir, siempre está en entre cuatro partes. el cuartil, Diré el decil. entre 10 partes. Ya. Mira, el decil va de 10 en 10. Por ejemplo, el decil 1 significa que el 10% de los datos es menor a ese valor. El decil 2, el 20% de los datos es menor a ese valor. El decil 3, el 30% de los datos es menor a ese valor. En los cuartiles van de 25 en 25. Es decir, en el cuartil 1 significa que el 25% de los datos es menor al cuartil 1. Recuerda que siempre es un aproximado, ya que como tú mismo mencionas, no, por ejemplo, como son 15 acá, no va a ser exacto. Ya Y caché. en el caso del percentil va de 1 en 1. Por ejemplo, en este caso percentil 80, el 80% de los datos es menor a ese valor. Si hubiese sido percentil, no sé, 5, significa que el 5% de los datos es menor a ese valor. Percentil 1, el 1% de los datos es menor a ese valor. En un Ya, profe. aproximado. Ya. ¿Alguna otra duda, chiquillos, en base a este cálculo? Hay otras fórmulas que personalmente a mí me gusta más, que yo creo que ustedes ya la vieron o la buscaron, que era con un n más 1 si los datos eran impares. Pero en el currículum, en el programa del Mineduc, sale con esto de la parte entera. Por eso se lo expliqué de esta forma, porque al final todo lo que les van a evaluar ustedes de manera estandarizada va a estar enfocado a lo que presenta el programa. Y ahora voy a seguir. Representación gráfica de los cuartiles. ¿Por qué yo no les pedí cuartiles en esta primera parte que acabamos de hacer? Porque vamos a hacer en toda la clase, el cálculo de cuartiles. Entonces, para representar gráficamente los cuartiles utilizamos un diagrama de cajón, que es este que tengo acá. Un diagrama de cajón nos permite visualizar algunas características de la población a partir de las medidas de tendencia central. En este caso, solo a mí me interesa la mediana y las medidas de posición. Y en este caso, como estamos hablando de cuartiles, nos interesa el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Qué conceptos importantes se incluyen en esta representación? El dato menor de la muestra, que como su nombre lo indica, corresponde al valor menor de la muestra, es decir, al dato más chiquitito. ¿Qué otro concepto importante nosotros utilizamos al construir un diagrama de cajón? El dato máximo de la muestra, que como su nombre lo indica, corresponde al valor mayor que tienen nuestras observaciones. Obviamente también nos interesan, en este caso, los cuartiles, que va a ser el cuartil 1, el cuartil 2, que corresponde a la mediana, y el cuartil 3, y finalmente el rango intercuartil, que corresponde a la diferencia, la resta entre el cuartil 3 y el cuartil 1, y que a su vez corresponde al largo que va a tener este cajón, rango intercuartil. ¿Puedo seguir o alguien está tomando apuntes o anotando?
asumo que puedo seguir. Ya, chiquillos, ¿cómo se construye un diagrama de caja? En primer lugar, debemos calcular el valor mínimo, el valor máximo y los cuartiles de nuestra muestra. Luego, trazamos una línea horizontal graduada como una recta numérica en donde ubicamos estos valores que nosotros obtenemos y se dibuja una caja, un rectángulo. Espérenme, déjenme, pueden ver el GIF, ¿cierto? ¿Se ve en pantalla completa para ustedes? Ya. Entonces dibujamos un rectángulo donde sus extremos estén en el cuartil 1 y en el cuartil 3. Voy a volver a poner el GIF. Entonces una recta graduada, ubicamos los datos, el mínimo, el cuartil 1, el cuartil 2 o mediana, el cuartil 3 y el máximo, el valor máximo de los datos. Luego trazamos un rectángulo donde sus extremos estén entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Luego de esto, dentro del cajón vamos a trazar una línea vertical donde se encuentre la mediana. Y a ambos extremos de este cajón vamos a trazar unos brazos que van a ir al mínimo y al máximo. Ya. Otro concepto importante, pero que ustedes lamentablemente no lo van a utilizar porque en la consigna, en la guía que les pasé, no se van a encontrar con valores atípicos. ¿Qué son los valores atípicos, chiquillos? Los valores atípicos son aquellos valores que se escapan, del grueso de los datos. O sea, va a llegar a un punto que en algunos casos no suele ocurrir, no son comunes, pero en algunos casos va a haber un valor tan chico o tan grande que al final lo vamos a dar como por pasado. Se define como valores atípicos ya en términos de fórmula a aquellos que son menores a ¿qué? Al cuartil 1 menos 1, esto es una fórmula, chiquillos, no se compliquen en ese caso, todo es fórmula en esta clase. Al cuartil 1 menos 1,5 por el valor del rango intercuartil, que en este caso el rango era Q3 menos Q1. Es decir, si hay un valor en su muestra, no les va a pasar en la guía, ni tampoco creo que en la clase. Si hay un valor de su muestra que es menor al valor que van a obtener aplicando esta fórmula, no se toma. Y aquellos que son mayores a ¿qué? Al cuartil 3 más 1,5 por el rango intercuartil. Si hay un valor mayor, acá ustedes aplicando esta fórmula van a obtener un número. Por ejemplo, X. Si hay un valor dentro de la muestra que es mayor a X, no se toma. Se toma por perdido o lo pueden igual anotar en el diagrama de caja, pero como un punto aislado. Lamentablemente en la actividad no lo van a utilizar, pero es importante que lo sepan. Porque puede que esto se los pasen en la universidad igual. Y lo tengan que usar, pero es muy raro. Es muy raro usarlo. Ya, ¿puedo seguir? ¿O alguien tiene una duda con este tema de los puntos aislados o outliers? Ya, voy a seguir. Es términos de fórmula nomás, chiquillos, con esto no se complique. Construyamos un diagrama de cajón. Entonces, veamos este problema contextualizado. Las temperaturas en grados Celsius de los días lunes 15 de junio y martes 16 de junio en la región metropolitana fueron los siguientes.
Estos son de algunas comunas de la región metropolitana, por eso son tantos datos. 11, 11, 11, 9, 10, 10, 10, 10, 12, 12, ya. Primer paso, chiquillos, ¿qué tenía que hacer para, en este caso, calcular los cuartiles? Muy grande el 1. Paso 1. Todavía no diagrama de cajón, primero tenemos que calcular los datos. ¿Qué tengo que hacer con los datos? A ver, ordenarlos, perfecto. Los ordeno de menor a mayor. Ah, muy bien, ordenarlos. ¿Cuál es el dato menor que tengo? 9, ¿cierto? 9. Luego tengo 1, 2, 3, 4, 10. Luego tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Luego tengo 1, 2, 3, 12. Y finalmente tengo 2, 3. Ya. Luego de eso, ¿qué debo calcular? Ahora sí. Todavía no, pues Santiago. Necesito datos que encontrar aún. En algún momento vamos a llegar a la línea, sí. Ya, dato mínimo y máximo. Dato mínimo. Dato máximo. Dato mínimo, el dato más chiquitito que tengo, que en este caso es 9. 9. Dato máximo, el más grande que tengo en este caso es 13. Ya, Santiago, ¿qué más? O Claudia, o a ver, ¿qué más tengo? Todavía no, pues Santiago, todavía me faltan datos importantes. Ya, tengo el mínimo, el máximo. ¿Qué más me falta? Lo más importante del diagrama, pues. Los cuartiles, perfecto. Perfecto. Cuartiles. Fórmula de cuartil. N por K dividido en 4. Calculo. Cuartil 1. N. ¿Cuál era mi N? Todos los datos que tengo, que son 16. Por K. El número del cuartil que quiero, que en este caso es 1, dividido en 4. Me da un número entero que es 4. ¿Qué pasaba cuando me daba un número entero? Que era lo peor que nos podía pasar, en verdad. Se declaró. Perfecto. Perfecto. Debo calcular el promedio entre el que se encuentra en la posición número 4 y el siguiente. Busco posición 4. 1, 2, 3, 4. Promedio entre 10 y 10. O sumo los dos y los divido en 2, me va a dar 10. Por lo tanto, el cuartil 1 corresponde a 10.
Ya a ver. Cuartil 2, espérenme. Ya, Lisette, ¿estás por ahí? Ayúdame con el cuartil 2. Ya, profe. ¿Qué queréis? Espera. Profe, lo siento. ¿Qué querí? Profe, perdón, mi papá vino a hablarme. Pero no trate hacia su papá, pues. Es que... Perdón, profe. Ya, reemplacemos la fórmula. Ya, profe, no sé. Ya, mira. La n es la cantidad de datos que tengo. ¿Cuántos datos tengo aquí en este problema? Dos. No, ¿por dónde? Ah, el K es 2. El K es 2. Ya. Ya. El N, todos los datos que tengo en este caso que son temperaturas. Uy, profe. Ya, sí, yo sé que usted puede. Ya, profe, lo siento, no sé. Pero contemos, pues. 1, 2. ¿Lo ves en tu...? 3, 4, 5. ¿16? 16, perfecto. Como quiero el cuartil 2, reemplazo por 2 donde dice K, partido en Ya. 4. Ya, Lisette, ayúdame. ¿Qué número te da esa fracción? 16 por 2 son 32. Ujú. ¿Dividido en cuánto? ¿En 2? En 4. En 4. Ah, ya. 32 dividido en 4 son 8, ¿no? 8, perfecto. Como esta fórmula me da un número entero, voy a buscar el número que está en la posición 8 luego de ordenarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me da 11. 11. Como es entero, es que teníamos dos casos acá. Como es entero, debo calcular el promedio en el que está en la posición número 8 y el siguiente. Lisette, ayúdame aquí. ¿Cuál es el promedio entre 11 y 11? 11. 11, perfecto. Por lo tanto, el cuartil 2 en este caso va a ser 11. Muchas gracias, Lisette. Perdón Ya, por gracias. complicarla. Ya. Manuel Reyes, ¿estás por ahí? Ya, Manuel, ayúdame con el cuartil 3. Puedes activar tu audio si quieres o simplemente por el chat. Benja, dígame. No, profe, que esto se marca sin querer. Pensé que usted quería hacerlo. Sí, puedo hacerlo. Ya, Manuel, ayúdame. ¿Qué reemplazo? Les voy a remarcar acá que este 16 lo saqué por la cantidad total de datos. No sabe ya. A ver, ayudemos al Manuel. Cuartil 3. Donde sale la K voy a poner un 3. En este caso, me va a quedar arriba a N por 3 partido en 4. Eso es lo más chiquitito para que me alcance el espacio. Ya, cuartil 3.
N, Manuel, es la cantidad de datos que tengo. Ya, ayúdame con eso. ¿Cuál es el valor de N? $16, perfecto. Reemplazo el 16, donde sale una N, 16. Por K. Como quiero el cuartil 3, reemplazo por 3. Dividido en 4. Ya, Manuel, ayúdame con esa fracción. 16 por 3 dividido en 4. Perfecto, 12. De nuevo me dio un número entero. Busco el dato que está en la posición número 12. Manuel, ayúdame. ¿Qué dato está en la posición número 12? Aquí donde aparece uno que los tengo ordenados de menor a mayor, ¿cuál es el que ocupa la posición 12? Perfecto, pero como es un número entero, uno tiende a pensar que cuando pasa el número entero es lo mejor que te puede pasar y aquí es lo peor que te puede pasar. Debo calcular el promedio entre el dato que está en la posición 12 y el siguiente. Manuel, ¿cuál es el promedio entre 12 y 12? Cuando calculo el promedio entre dos números iguales, va a ser el mismo número. 12. Muchas gracias, Benja, por ayudar a su compañero. 12. Acá, coincidentemente, coincide, valga la redundancia, la posición con el número del cuartil, pero eso no va a pasar siempre. Ya, chiquillos, tengo el dato mínimo, el máximo y los 3 cuartiles. Y ahora, Santiago, di lo tuyo. ¿Qué hago? La línea. La, la línea. La línea. Les voy a compartir. Ay, qué chistoso. Les voy a compartir, espérense. Les voy a compartir. Memorícense los cuartiles, la pizarrita para hacerlo más bonito. Ya, chiquillos. Quiero salirme de esto. ¿Ven la pizarrita? ¿O siguen viendo el PPT? Ya, perfecto. Entonces, como me dijo Santiago, trazo la línea horizontal. Ubico el mínimo, el máximo y los cuartiles. Ya, chiquillos, ¿cuál era el mínimo? Ayúdenme con eso. Ayúdenme con los datos que tengo que ubicar. El 9, perfecto. Lo voy a ubicar aquí, el 9. 9. Cuartil 1 ahora, chiquillos. ¿Cuál era el cuartil 1? Me devuelvo. Cuartil 1, 10. Cuartil 2. Me devuelvo. 11. Y cuartil 3, 12. Y el máximo era 13.
y los 11, 12, 13. Perfecto. Ya. Ubiqué todos mis datos. El 9 era el mínimo. El 3 era el máximo. El 10 era cuartil 1. El 11 era cuartil 2. Y el 12 era cuartil 3. ¿Qué hago ahora, chiquillos? ¿Qué debo hacer? Ya tengo mis datitos ubicados. El cuadrado. El cuadrado. Todavía no la mediana, Benja, pero sí en algún momento la mediana. El cuadrado. El cuadrado ¿en dónde lo ubico, señores o señoritas? Entre la Q1 y la Q3. ¡Sale! Entre la Q1 y la Q3. ¿Qué está pasando ahí? Entre la Q1 y la Q3. Les compartí la pantallita porque, la pizarrita, perdón, porque acá queda más bonito así. Entre la Q1 y la Q3. ¿Qué hago ahora? Claudia o Carlitos o la Yuli, que no les he preguntado todavía. Ya. ¿Profe, me escucha? Sí. Ya. XT. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? El Benja lo dijo en algún momento, le dije todavía no. ¿Qué cosa? La mediana. Benja. El Benja no está cumpliendo la regla, No, pero lo voy a retar feo. no, pero es que yo pensé que ya. Me atraso la mediana. 90. Tengo como los dedos aún donde estoy tomando bebida. Ahí sí, perfecto. Trazo la mediana. Lo voy a trazar aquí con moradito. La mediana la trazo. Ya. El Carlos me puso ahí resto. Carlos Santibáñez, ¿qué resto? Yo sé a lo que te refieres, pero quiero que me lo digas así bien. Perfecto. Y me queda 12 menos 10, y eso es igual a 2. Significa que la longitud de mi cajoncito va a ser 2. Recuerden que acá usé esta como separación de 2 cuadrados por un cuadradito para que me quedara un poquito más grande. Ya, finalmente, chiquillos, ¿qué me falta por hacer para terminar con esta cajita? La mediana. Ya la tracé, Santiago. Espérame, ahí Perdón. está, ahí está, ahí está. Lo último, lo último. Lo más importante. No, no es lo más importante, pero es lo que nos da así la formita que tiene este diagrama. Hacer acá con naranjito. ¿Qué me falta trazarle a ese para que se vea más bonito? A ver, les voy a compartir de nuevo. ¿Qué le falta? Le faltan los bracitos, pues chiquillos. Trazo los bracitos entonces, desde el mínimo al cajón y desde el
desde el Q3 al máximo. Era una cosita así. Y se acaba esto. Si se dan cuenta, este diagrama, estoy compartiéndolo así, este diagrama tiene la mediana justo al medio. Significa que los datos son simétricos para ambos lados. Como que yo veo esto, lo puedo interpretar de esa forma. Voy a volver a compartir el PPT. Perfecto. Ya chiquillos, hasta ahí, ¿cómo andaríamos? Entonces, resumidas cuentas, lo primero que tengo que hacer, ordenar los datos de menor a mayor, ver el mínimo en máximo y calcular los cuartiles. Y luego ya hago el diagrama como tal. Ya. ¿Hay algo que no se entendió, que no quedó claro? ¿Necesitan que vuelva a compartir el diagrama? Ya. Ya chiquillos, intenten realizar ese diagrama. Recuerden, paso 1, ordenar los datos, ver el mínimo y máximo, calcular los cuartiles y finalmente trazar la línea y contar los datos. Les voy a dar unos minutitos. Les voy a escribir la fórmula igual. Ya. Quien lo haga le voy a dar 2 décimas en la guía. Obviamente lo tiene que hacer y luego abrir su cámara y mostrarlo a la cámara para todos. Ahora pues
Sí, Sí, lo bueno, estoy haciendo, espérame un poco. lo voy a hacer yo igual. Ah, hoy dije lo de las 2 décimas y automáticamente todos lo están haciendo. 3, 4, 5. Yuli, 6. Ricardo, Manuel, Benjamín, la Lisette y la Claudia. Profe, la línea necesita ser exactamente, o sea, como que todo quede perfecto. No, no necesariamente. Vale, gracias. 4, 5, 6. Profe, Dígame. ¿qué va en cantidad o sea, número de cuartil? Por ejemplo, si tú quieres calcular el cuartil 1, pones Q1 igual a n, va a ser la cantidad de datos, que en este caso Sí. son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, son 20 por, como quería el cuartil 1, el K vale 1, partido en 4. Profe, una consulta. Dígame, ¿Cómo se restaron los cuartiles 1 y 3? ¿Cómo se llama esa operación? el rango intercuartil, Y eso se resta el K3 menos Q1. exacto. Ya terminé. Ya, a ver, muéstramelo a la cámara. Tengo mal en la cámara. Ah, pero Santiago, Manda una ¿cómo? foto al tiro. Ya, mándame una foto. Al tiro, al tiro, al tiro. Profe, no entendí. Ya lo voy a hacer yo ahora. Ya. Ya, entonces el paso número 1 para poder realizar esta cosa, ordenar los Profe, ahí datos, se lo pasé, fíjense. ordenar los datos de menor a mayor. Sí, sí, está bien, me dio lo mismo. Yo igual lo hice antes de hacer la clase y me dio 2,5 el cuartil 1 también. Lo otro no lo puedo revisar. Ya, ordenar los datos de menor a mayor. Ya, chiquillos, ayúdenme con este orden. ¿Cómo va esta cosa? ¿Van 5-2 primero? Ah, ya, venga, los ordenaste. Perfecto. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Les quiero decir Después, a todos que ya, si bien Santiago tuvo 2 décimas, por eso les estoy preguntando a todos para poder darles al menos una décima a todos. 3, después ya, vienen Benja. 4-3. 4, 3. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Después vienen 4-4. Ya. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Y 5-5. 1, 2, 3, 4,
5, perfecto. Y 2, 6. Y 2, 6. Ya. Datos ordenaditos, estamos ok. Número 2. Mínimo y máximo. Ya Claudia, Carlos, cualquiera que quiera responder, Julie, Lisette, el mínimo y el máximo. O Benja. El 2 el mínimo y el 6 el máximo. Perfecto. El 2 es el mínimo y el máximo es el 6. La parte 3. Cálculo de cuartiles. Ya. 1 va a ser igual a ¿qué? Reemplazo en la fórmula. A n era 20, ¿cierto? 20 por k, que en este caso, como quiero calcular el cuartil 1 y me dice k es igual al número de cuartil, lo reemplazo por 1 partido en 4. Ya, 20 chiquillos dividido en 4, ¿cuánto es? A ver, el chat, 5. Perfecto, 5. ¿Qué pasaba cuando daba un entero? Lo peor que nos podía pasar en la vida es que diera un entero. Busco la posición del número que está en la posición 5. 1, 2, 3, 4, 5. Es el 2. Cuando da un entero, debo calcular el promedio entre el número que ocupa esa posición, que es 5, y el siguiente. El promedio se calcula sumando los dos números y dividiendo por 2. 2 más 3 dividido en 2. 2 más 3 me da 5, y 5 dividido en 2, chiquillos, ¿cuánto es? No se peleen por el chat. 5 dividido en 2. 2,5. 2,5. Dejen de pelear por Yo el lo dije chat. primero con la Claudia. Ya, entonces el cuartil 1 va a ser igual a 2,5. Bacán. Cuartil 2. Cuartil 2. Uy, ya no sé dónde hacer tantos cálculos. A ver acá. Cuartil 2. Va a ser en este caso n por... Como quiero el cuartil 2, ahora en vez de k igual 1, pongo k igual 2. Entonces me queda en 20 por 2 dividido en 4. Ya, 20 por 2, chiquillos, dividido en 4. Voy a ir anotando. 10. 10. Perfecto. Voy a ver el chat. Apuesto que la Claudia comentó también. No se peleen. 10, perfecto. Vengo con azul marino. Busco el dato que está en la posición 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como da un entero, que es lo peor del mundo, debo calcular el promedio entre el que está en la posición 10, que es 4, y el siguiente. Como es el mismo número, el promedio va a ser igual 4. Por lo tanto, Q2 vale 4. Voy a ir un poquito más rápido, chiquillos, para terminar. Borrar esto, chiquillos. Ahora voy a calcular el cuartil 3. Ya, cuartil 3. Que alguien me ayude. $20 por 3 dividido en 4. Que alguien me diga cuánto es eso. Oye, tengo el chat.
Justo ahora no sé. Es 60 20 dividido en por 4 3, da 20. 4. No, No. Sí, po. da un entero también, pero no es 20. Ya estoy viendo el chat, Claudia, si yo sé que usted está apoyando también ahí. Perfecto, da 15. Y todo cuando llegó el mensaje, Claudia. Ya. Entero nuevamente. Busco el número que está en la posición 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es 5. Como es entero, debo calcular el promedio entre el número que está en la posición 15, que es 5, y el siguiente. Como es el mismo número, su promedio va a ser lo mismo. En este caso, el cuartil 3 ahora va a ser igual a 5. Ahora voy a poner aquí. Cuartil 3 igual a 5. Como quisiera que me falta espacio siempre en las diapositivas. Ya, tengo mínimo, máximo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Ya. Puedo dibujar el diagrama de caja. Ya, tengo los datitos anotados. Voy a compartir la pizarrita de nuevo, ya para ir cerrando con esto. Ya, Santiago, ¿qué tengo que hacer? La línea. La línea. Perfecto. Luego de hacer la línea, ubico todos los datos que obtuvimos. El mínimo era 2. Ya, ubico el 2. El cuartil 1 era 2,5. Ubico el 2,5. El cuartil 2 era 4. 2, 2,5, 3, 4. El cuartil 3 era 5. 5. Y el máximo era 6. 6. Entonces este era el mínimo. Cuartil 1. El cuartil 2. El cuartil 3. Y el cuartil. Profe, una pregunta. Dígame. Oh, el cuartil ¿Es 4. obligatorio que más o menos siempre el cajón quede exacto como lo piden o no? Yo acá lo hice exacto para que quedara como más ordenadito, pero no es necesario. Tampoco me hagan un bosquejo, así me tiren una línea y me pongan a tientas ya locas los valores, pero tampoco estén en regla así como Pero se entiende. que se entienda. Que no sea como una cosa así como extraña donde estén los valores y un rectángulo mal Cartatac. dibujado. Que sea un poquito más bonito, pero tampoco háganlo con papel milimetrado ni esas cosas. Ya. Estoy lista con los valores. Lo está viendo en pantalla, perfecto, se está lleno la pizarra. ¿Qué hago ahora, chiquillos? Anoté los valores en la recta. Carlos, ¿está por ahí? ¿Cuántos vamos pasados? 7 minutos. Ya, Carlitos, ¿qué hago ahora? Ya después de poner la recta y todo. Todavía no, Benja. Hay algo más importante todavía, perdón. Después vemos eso de la mediana. Ya, Carlitos, después de ubicar los datos y todo, ¿qué hago? Hago el cajoncito, hago este rectángulo cuyos lados van a estar en Q1 y Q3.
Por eso les compartí esta cosa, porque como que la ordena, la hace bonito. Ya, ahora sí, Benja, ¿qué hago? No sé. Ah, la mediana. La mediana, la mediana. Mediana. Mediana, perfecto. Mediana. La mediana. Y finalmente, ¿qué hago? Ya para culminar con este cajoncito. Recuerden que todo era la mediana. Ahora reviso chat. Los brazos, muchas gracias, Claudia. Hago estos bracitos. Finalmente, chiquillos, luego de hacer el cajón, de ubicar los valores, de hacer todo eso, ubico los bracitos, que van desde el mínimo al cajón y desde el máximo al cajón. En este caso, la mediana nos quedó un poco más cercana al cuartil 3. ¿Qué significa esto? Que desde el mínimo a la mediana los datos están más dispersos. Y desde la mediana al máximo, perdón, los datos están un poquito más concentrados, son más parecidos entre sí. Voy a volver a compartir el PPT con todos nuestros cálculos muy desordenados. Y ya para terminar, chiquillos, ¿qué aprendimos hoy? Lo anoto aquí en la lista. ¿Qué aprendimos hoy? Muchas gracias, Carlitos. Representar cuartiles. Pregunta número 2. ¿Crees que necesitemos seguir practicando el cálculo de medidas de posición? Muy importante, sean sinceros. Ya que tienen que entregar en la actividad 1 a la 3 el 26. Sí, ya, perfecto. ¿Qué hice? A ver, comparto pantalla de nuevo. Ya, sí. Y en base a esto, chiquillos, ¿necesitan más tiempo para la actividad número 3? Que me responda otra persona que no sea Santiago. Que, por ejemplo, me entreguen el 26 la actividad número 1 y 2 y la actividad 3, 4 y 5. La 4 y la 5 son un poquito más rápidas, de hecho creo que es más fácil. Para el 13 de julio, que era la otra fecha tentativa. ¿Les parece hacerlo así? Actividad número 1 y 2 para el 26 y la 3, 4, 5 para el 13. La 1 y la 2 sí, la 3, por eso le estoy preguntando. Ya. Entonces ya, sí. Ya. Entonces la actividad número 1 y 2 para el 26, que quedan 4 días, 3 días. Y las otras para el 13 de julio. Ya. Y la otra pregunta que les tengo, chiquillos, es, si la mediana se encuentra justo al medio de la caja, ¿cómo es la simetría de los datos? ¿Son simétricos o asimétricos? Y si se encuentra más cercana a un cuartil,
¿Cuándo no es simétrica, Santiago? Claro, cuando están más dispersos, perfecto. Entonces, cuando los datos... Ustedes como que me dicen algo, yo como que lo traduzco al lenguaje matemático. Son más dispersos, son más distintos entre sí. Es menos asimétrico. Es menos simétrico, perdón. Ya. Ya, y antes de terminar, así como ya, esto no, les voy a compartir, todavía no se vayan, consigna esto me interesa. Ya, ¿ven la consigna o no? Perdón, Benja. Ya, pero esto es lo último que me interesa aclarar con ustedes. Entonces dejamos las actividades número 1 y número 2 para el 26, la 3, la 4 y la 5, hay una 6 también, para el 13 de julio. Esas son más rápidas, las últimas son muy rápidas, pues son más fáciles. Entonces, ¿alguien tiene dudas, chiquillos, con la actividad número 1 y número 2? De acuerdo al significado de los valores en contexto, que eran, el porcentaje era, bueno, lo voy a repetir, después ven a clase. No se puede, ¿cómo se puede hacer un grupo? Ya, la actividad número 2, chiquillos, no tienen que calcular deciles. Sin embargo, yo les presento un contexto donde se utiliza pero los deciles, que en este caso de la obtención de becas y créditos. Entonces, la primera pregunta dice, en términos de medida de posición, ¿a cuál o cuáles medidas de posición corresponde el 50% de los datos de la población más vulnerable? Recuerden que hay una equivalencia entre el cuartil 2, el decil tanto y el percentil tanto. La pregunta B, que esta igual me interesa explicarla un poco. Dice, un postulante vive con sus 3 hermanos menores que no reciben sueldo, sus 2 abuelos quienes reciben la pensión solidaria del gobierno, les puse el valor, y además vive con su madre quien recibe un sueldo de 220.000 pesos. ¿A qué decil socioeconómico pertenece la familia de este postulante? Ya. El cálculo de deciles, chiquillos, viene dado por el promedio del sueldo de cada familia. En este caso, el promedio del sueldo líquido. Lo que ustedes tienen que hacer acá es sumar todos los sueldos, dividirlo en la cantidad de personas que hay en esta familia. Y a partir de ese valor, van a ver en qué decil pertenece el postulante. Y luego responden las otras 2 preguntas, que es en base a lo mismo. Pero aquí no tienen que calcular deciles ni nada, sino que solo responder en el contexto. Los deciles ya están calculados. Solamente calcular promedio de sueldos. Yo creo que ya se me está cayendo el internet porque he tenido problemas con el internet todo el día. Todo el día, todos los días de mi vida. Ya, chiquillos. Ahora sí.